Los que estáis en la sala y a los que están viéndonos también por internet. Acabamos de comentar que el día de hoy, el Día Internacional del Libro, parte del año 1995, en que la UNESCO decide que se va a dedicar el 23 de abril a, de alguna forma, reflexionar sobre el libro. Ese día, como saben, también se entrega el premio Cervantes, que hoy se ha entregado en la Universidad de Alcalá a Juan Goytisolo. Y además coincide con ser el día de Sant Jordi, San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña, y encima es el día que los pobres comuneros que se rebelaron contra Carlos perdieron. Fueron decapitados Padilla, Bravo y Maldonado unos días después, pero el día que en Villalar se terminó aquello, la batalla fue el día 23, con lo cual también es el día de Castilla y León. Pero bueno, venimos a hablar de libros y nosotros para celebrarlo hemos hecho 3 actividades. Una que se va a celebrar mañana, una segunda que no está aquí Sonia, nuestra bibliotecaria, es idea de ella, como de hacer esto también, junto con Emilio, que consiste en, pues algo que pensamos que igual no tenía mucha repercusión, que era pues pedir a la gente que se hiciera una foto con su libro, con el libro que elige. Es muy difícil elegir un libro. Yo creo que leyendo tantas, a mí me costaría mucho. Sin embargo, les hemos pedido a ellos que nos eligieran uno y que nos leyeran. Y lo mismo hemos hecho a esas personas que les hemos pedido que hagan una foto. Ha habido 30 y tantas fotos hasta ahora y pues lo que sí que quiero agradecer en la mesa es, ahora los voy a presentar a cada uno, es que hayan venido, que hayan tenido la disposición a venir. Yo tengo la suerte y me considero así de tener amistad con los 4 y no solamente por cuestiones profesionales sino también ya cuestiones personales y de hace tiempo, ¿no? Quiero agradecérselo y también ellos van a hacer una donación de un libro para estas personas de estos 30 que aleatoriamente cogeremos una bolita y al que le toque pues cada uno de ellos le va a ceder un libro. Así que suerte para ellos. Los podéis ver en Facebook todos. Bien, los 4, como saben, son médicos de aquí de Tudela, con un perfil que algunas veces ya hemos comentado de médico típico de los médicos humanistas, ¿no? Yo creo que se identifican bien, pues no sé, con Marañón, y creo que es una pena que la tecnificación de la medicina haya hecho que cada vez veamos más el objeto, nuestro hígado, y no veamos a la persona en general. Yo creo que es una necesidad del médico esta parte humanista que los 4 han desarrollado muy bien y además la han desarrollado especialmente en el plano de la literatura. Creo que hemos presentado libros aquí o todos o casi todos, no uno sino 2, porque Rosa aún está en activo, pero tanto Ángel como Chema, desde que se han jubilado, ya lo dije, las presentaciones de esta que hacemos cada 5 minutos, uno y otro, pues se dedican a escribir. Además se dedican a escribir cosas diferentes. Alejandro, como saben, hace muchos años que se ha dedicado a la poesía, que pertenece a Traslapuente, y con eso pretendemos un poco pues representar distintos aspectos literarios. Como habíamos enfocado esto, a propuesta de Rosa, que a mí personalmente me gustó mucho, era que ellos trajeran un libro, que leyéramos algo de ese libro. Saben que hoy lo que se hace en muchos sitios es leer el Quijote. Aquí al lado, en la Escuela de Idiomas, no están leyendo el Quijote, están leyendo los discursos de Churchill. Por ejemplo, el discurso de la victoria de Churchill, están haciendo cosas de este estilo. En otros sitios, en muchos sitios, el Quijote. Entonces, lo que había planteado Rosa era coger un libro que ellos eligieran y leer pues algunas cosas seleccionadas por ellos mismos. Y una vez, si les parece que termine esto, puede haber una tertulia entre los miembros de la mesa y después una tertulia con la gente con vosotros, con los que estáis aquí, y lo mismo planteamos con la gente que esté en Internet. Yo voy a hacer un guiño a una persona que está sentada aquí en la sala a la que le tengo mucho afecto. Aquí hay varias personas sentadas en la sala a las que le tengo mucho afecto. Pero una de ellas, una vez, me dijo, ya tiene cierta edad, me dijo, es que
hay tanto que leer que quiero seguir estar aquí leyendo. Ya sabe muy bien quién es. Y bueno, hay un meme que ha salido hoy, que se lo quería leer, que me ha llamado la atención. Estos memes que salen en internet cada día por alguna cuestión. Ahora está saliendo mucho sobre rato, ¿verdad? Pues bueno, pues me ha llegado que yo creo que es muy conocido, pero no por ser conocido no deja de ser interesante, ¿no? Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive la suya. Bueno, con esto voy a conectar con algo que comenté en la última presentación de Ángel, que es algo que a mí me llamó la atención cuando presentamos a Clara Sánchez. Aquí en su último libro con el que ganó el Nadal, el planeta no. En el libro anterior, lo que la verdad es que no me acuerdo cómo se titulaba, y ella decía, ¿por qué? Una persona le preguntó, ¿y usted por qué empezó a escribir? ¿Por qué escribía? Y ella, de forma bastante locuaz, dijo, mira, mi padre era militar y nosotros íbamos cambiando cada muy poco de lugar de residencia. Claro, a mí me daba verdadero pavor tener que enfrentarme a hacer de nuevo amigos y a rehacer mi vida cada muy poquito tiempo. Dice, pensé que empezar a escribir y la literatura fue mi refugio para no tener que trasladar, que cada vez que se trasladaba no tener que enfrentarme a la tristeza de perder sus amigos. Bueno, ella lo explicó así. Yo me hizo reflexionar mucho de esa necesidad o esa parte terapéutica, entre comillas, de la literatura y, bueno, simplemente lo digo como reflexión, aunque ya salió el otro día, creo que fue cuando vino Ángel, ¿verdad?, que hicimos esta reflexión. Nada más, gracias a todos y no sé cómo hemos quedado, que Chema el primero. Venga, pues. Muy bien. Buenas tardes. Mi primera intención había sido leer algo sobre el amor en los tiempos del cólera. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, de García Márquez. Tanto es así que lo he leído 2 veces y seguramente lo leeré por tercera vez. Entonces dije, si leo un libro que todos conocen, no voy a aportar nada nuevo. Por lo tanto, he elegido otro texto que voy a leer y luego comentamos pues la opinión o lo que pueda sugerir esto o por qué fue escrito. Éramos jóvenes y pensábamos que los sentimientos únicamente formaban parte de las sensaciones vivenciales, sin percatarnos de que las decisiones tomadas en virtud de nuestras emociones iban a contribuir a determinar el destino. El llanto es, a veces, el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras. Soledad Abril murió tal y como le había predestinado su sino, en el mes de abril y sumida en la más absoluta soledad. Fue el día 17, justo cuando la primavera se desperezaba de nubes y se sacudía el entumecimiento, permitiendo la entrada de un sol radiante con un fondo de cielo azul tan intenso que remedaba el color profundo de las aguas del mar Egeo. Los pájaros jugaban caprichosos enlazando trinos y gorjeos, y la naturaleza exultaba de aromas florales en los parques o de olores a tomillo, lavanda y mirto en los cerros adustos y pedregosos del campo, ignorante de la fuga de un alma a los etéreos lugares del purgatorio. Al menos eso pensó el capellán del tanatorio cuando asperjó el cuerpo ya frío y rígido en la unción inoportuna y tardía. Mejor hubiera sido recibir palabras de esperanza y consuelo y la promesa de una vida mejor 30 años antes, cuando la desgracia comenzaba a posarse en ella como una brizna indeseable que terminaría por tiznarle el corazón. Pero el cura continuó con su oficio, al margen de cualquier tipo de sentimentalismo, recitando de memoria el responso dedicado a estos casos. La vida de Soledad estuvo siempre marcada por el infortunio. Tal vez
tanto como cualquier otra persona, pero ella se mostraba incapaz de extraer aspectos positivos a los diferentes actos, de modo que permanecía atrapada de forma inexorable en un pesimismo recalcitrante. Siempre se quejó de pésima suerte, sin considerar su falta de arrojo y decisión como un factor negativo para la adquisición de buena fortuna. Entendía como sencillas las decisiones que tomaban los demás, sin percatarse de la enorme dificultad que entrañaba para sí misma optar por la elección de una u otra cosa. La eterna duda la desquiciaba y bloqueaba un estado permanente de indeterminación que culminaba en desidia. De ahí que buscase como compañía a personas de señalada personalidad que la eximieran de la necesidad de decidir. Pero esa sumisión e indolencia perturbaba su natural atractivo básico, anulándola como persona libre y esclavizándola a las pretensiones ajenas. Porque su conciencia, su mala conciencia, le reprochaba aquellos actos que disentían de sus principios y que venían decididos de antemano por los demás. Pero Soledad no sabía plantarse. No era capaz de oponerse a las opiniones antagónicas, de negarse a propuestas inaceptables para su razón, y ello la conducía a vivir en estado de permanente malestar y arrepentimiento. Cosas de la vida, le decían sus confidentes. Levántate y anda, le advertía su conciencia profunda. ¿Y poder?, se preguntaba a sí misma en el silencio de sus más íntimos pensamientos. Conocí a Soledad la tarde que asesinaron a John F. Kennedy. Lloraba desconsolada sentada en la mesa de una cafetería, pendiente de la noticia que se emitía en el televisor. La caída de la cabeza del presidente como un muñeco roto tras ser alcanzada por los disparos de rifle y el conato de huida hacia atrás de la primera dama del mundo intentando escapar de la trayectoria de tiro la dejaron perpleja y aterrorizada. Más daba la impresión de una hija atenazada por el pavor de ver morir a su padre ante la impotencia de un atentado diferido en tiempo y espacio que de una espectadora pasiva por muy magnicidio que fuera. La vi echarse las manos a la boca para sofocar el llanto mientras dos enormes lágrimas rodaban por las mejillas. Toda ella temblaba sin aspavientos y ese llanto silencioso, auténtico y sentido en lo más profundo del alma, en la soledad de una cafetería atestada de desconocidos indiferentes, me impresionó. Y tanto me conmovió que me senté a su lado preguntándole si podía ayudarle en algo. Es espantoso, se limitó a responder dando rienda suelta a su llanto inconsolable. Pronto se agotaron las servilletas de papel depositadas junto a la taza de café, de manera que extraje el pañuelo perfectamente planchado que apenas asomaba medio centímetro en el bolsillo superior de la chaqueta, ofreciéndoselo para que pudiera sonar la nariz completamente anegada. Han tenido que ser los rusos, decía con voz entrecortada, casi ininteligible. Y de ser así, puede estallar la Tercera Guerra Mundial. ¡Qué horror! Y prorrumpía a llorar en un nuevo acceso. Bien, este libro yo lo tengo con mucho cariño, entre otras cosas porque soy yo el autor del mismo. Y además porque el destino me hizo llevar, su título es Cara o Cruz, está escrito de manera que la primera mitad y la segunda son prácticamente los mismos hechos, pero narrados desde pequeñas circunstancias que hicieron cambiar las cosas. ¿Cuántas veces perder el tren porque el despertador no sonó nos ha salvado la vida? Lo hemos visto hace poco con el avión este que fue derribado, ¿no? O simplemente pues el pararse, atarse el cordón de un zapato puede evitar que la maceta que ha caído 2 segundos antes no nos haya dado en la cabeza. Es decir, el fenómeno que podríamos llamar mariposa, como algo, la picadura de una abeja en un conductor de autobús puede hacer que se pierdan 50 vidas. Es decir, las pequeñas circunstancias que son capaces de motivar un cambio en el destino. Eso por un lado. Y por otra parte, plantea hasta qué punto
la propia personalidad es capaz de superar las circunstancias que la rodean, o nos dejamos llevar por las mismas en un afán de indolencia, de desidia o simplemente de no tomar la responsabilidad sobre nuestras vidas. ¿Hasta qué punto cada uno de nosotros, si nos centramos en nuestra vida, podemos superar el mundo circunstancial o esas circunstancias, como decía Ortega y Gasset, que nos envuelven, tienden o colaboran o contribuyen a forjar nuestro destino? Bueno, luego a lo largo de la charla que tengamos, pues tal vez comente una anécdota acerca de este libro, pues muy poco conocido y que a mí realmente pues me encantó escribir y que de vez en cuando pues analizo alguna de sus partes. Muy bien. Como queráis. Gelo. Empieza Alejandro. Os preguntaréis qué hacemos aquí 5 galenos. En definitiva somos 5 médicos, ¿no? ¿Y por qué Luis empeñó en que viniéramos 5 médicos a estar aquí, ¿no? Porque podría haber alternado. De hecho, mañana vienen escritores típicos, pero no. ¿Por qué escribimos los médicos, no? Porque es la pregunta que os haréis muchas veces, ¿no? Porque fijaos si ha habido médicos escritores y aparte que es una cosa que siempre llamó la atención, ¿no? Pues es bien sencillo, porque alguna vez si me habéis oído hablar, me lo habréis oído también por qué, ¿no? Los médicos dicen que curamos Había un médico en Tudela, que era Yehuda Halevi, que era un gran poeta, y en aquellos tiempos se decía que era médico, lo llamaban el español como médico, ¿no? En aquellos tiempos decían que los médicos curábamos muy pocas veces, aliviábamos alguna y que teníamos que consolar siempre. Y que para curar, los médicos, teníamos tres métodos. Uno era el estilete, que es el bisturí, otro es la pócima, que es el fármaco, y otra que es la palabra. Que el más importante de todos era la palabra, porque lo importante era consolar. La forma más fácil y más útil de consolar es la palabra, ¿no? ¿Por qué escribimos los médicos? Pues sencillamente yo creo, no sé, mis compañeros dirán, porque es que somos unos amantes de la palabra. Y es verdad que hay palabras que curan. Lo mismo que hay palabras que enferman, hay palabras que curan. Y yo creo que esa es la razón por la que escribimos los médicos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se escribe normalmente? ¿Cuál es la razón o la forma por la que escribimos? Todos tenemos dos oídos, ¿no? Uno es el exterior, pues los sentidos, con el que vemos las cosas, ¿no? Que nos dicen. Y otro es el oído interno, con el que vimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra mente la oímos, ¿no? Tenemos continuamente un oído interno, ¿no? Y el arte consiste en pasar ese oído interno que tenemos afuera, plasmarlo fuera, ¿no? El músico lo plasma con el piano y con el pentagrama. El pintor lo plasma con el lienzo y con la pintura. El escultor con el cincel. El único que no aporta, sino que quita, es el escultor. Porque el escultor, como decía Miguel Ángel, ¿no? De ese bloque de granito, de ese bloque de mármol, yo voy a sacar la piedad, ¿no? Con el cincel, quitando, sacó la piedad, ¿no? En nuestra vida pasa igual. Unas veces construimos poniendo y otras quitando. ¿Y nosotros cómo escribimos? Pues, ¿cómo escribimos? Pues, escribiendo negro sobre blanco, ¿no? ¿Quién ha sido un artista del negro sobre blanco? Pues yo creo que... ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues para celebrar el día de la muerte de Miguel de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Y también Garcilaso, como yo el día de hoy, ¿no? Entonces yo en honor de Cervantes voy a leer una cosita de él, pero yo no voy a leer prosa. Cervantes fue famoso por su prosa, tanto por el Quijote como por las novelas ejemplares, ¿no? O alguna obra de teatro que escribió. Pero Cervantes era un enamorado de la poesía, pero sin embargo no era bueno en poesía. Y él dijo siempre, comparándose con Lope, cuando se refería a su ser como poeta, decía que era el don que no quiso darle el cielo, ¿no? Pues yo, en honor de ese don que no quiso darle el cielo, he elegido dos sonetos de Shakespeare para honrarle, de Cervantes para honrarle hoy, ¿no? Soneto primero. Cuando preciosa el panderete toca, y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca, queda a los dulces actos sobrehumanos que de limpios, de honestos y de sanos su fama al cielo levantado toca.
Colgadas del menor de sus cabellos, 1000 asmas lleva, y a sus plantas tiene amor, rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio, amor por ellos lo mantiene. Y aún más grandeza de su ser no se sospecha. No era bueno. Era Cervantes. Ya nos gustaría escribir a muchos que nos decimos poetas uno solo de sus versos. Y eso que él no era bueno. Y otro que es muy famoso, Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla. Este es más conocido, ¿no? Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla, que esto no dure un siglo. Oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Eso oyó un valentón y dijo, es cierto, cuanto dice Boace, señor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. He leído un poco en honor a él, ¿no? A Cervantes. Pero digo, uno de los versos que dice él que es malo, ya lo podríamos haber escrito por cualquiera de nosotros, ¿no? Solamente no los 18 que he leído, ¿no? Y sin embargo él se tenía por mal poeta. ¿Esto está encendido? Sí, bueno, ¿se me oye bien? Cuando Luis nos propuso venir aquí tal día como hoy, yo desde luego se lo agradecí porque me encanta este lugar, creo que es el lugar más bonito de Tudela, y luego pues compartir este momento con mis compañeros a los que tengo verdadera estima me parecía pues un verdadero placer. Entonces claro, yo enseguida le pregunté, pero bueno, tenemos que prepararnos algo. No, lo que salga allí y tal. Bueno, bien. Lo que pasa que, claro, yo pensaba, digo, bueno, pues pensando ideas, ¿no? Aunque yo no era la organizadora y como él ha dicho antes, se me ocurrió esto, digo, pues bueno, también podíamos leer un fragmento de un libro importante para nosotros y podía ser la manera de empezar una conversación. Se lo dije, le gustó la idea, les gustó a todos, pero claro, luego venía la tarea de elegir un libro. Claro, todos los que estamos aquí, y me imagino que también los que estáis aquí, que sois amantes del libro, hemos leído mucho y seleccionar un libro es un poco complicado. Yo a él un poco le transmití, como todos que estamos aquí, aparte de que nos guste leer, hemos escrito algo, digo, pues bueno, podía ser un libro que de alguna manera nos haya marcado nuestro devenir literario, ¿no? Estuve pensando y bueno, al final elegí un libro, no sé si lo conoceréis, son 4 libros, es una novela, El cuarteto de Alejandría, de Laurence Darrell, publicado en los años 50, que yo lo descubrí cuando tenía 18 o 19 años. Yo para entonces ya había leído mucho y recuerdo que una amiga mía, bibliotecaria en Alcañiz, me dijo, ha llegado una cosa que me parece interesante. Entonces yo cuando no sé, voy a una librería, a una biblioteca y no sé qué libro leer, pues o leo la sinopsis y siempre leo la primera página. Yo creo que una buena novela, un buen libro de poesía, bueno, pues un autor que tenga calidad, con la primera página pues te dice muchas cosas, ¿no? Ahí se ve si lo de detrás te va a gustar o no. Yo leí esta primera página y no sé por qué motivo me cautivó. Entonces, pues bueno, me llevo los 4 libros y bueno, es la obra literaria que he leído yo más veces. No sé si la habré leído 4 o 5 veces porque la verdad me entusiasmó. Luego, a lo largo de los años, me he encontrado con alguna persona que también estaba cautivada por esta novela, que no es una novela demasiado conocida por el gran público, pero sí que está considerada como una de las grandes novelas del siglo XX. Entonces, bueno, voy a leer la primera página, esa que a mí me gustó tanto, y luego os comentaré un poco de qué va por si alguien está interesado en leerla. ¿Qué personaje? La primera novela se titula Justine, sí. Otra vez hay mar gruesa y el viento sopla en ráfagas excitantes. En pleno invierno se sienten ya los anticipos de la primavera.
un cielo nacarado, caliente y límpido hasta mediodía, grillos en los rincones umbrosos y ahora el viento penetrando en los grandes plátanos, escudriñándolos. Me he refugiado en esta isla con algunos libros y la niña, la hija de Melissa. No sé por qué empleo la palabra refugiado. Los isleños dicen bromeando que solo un enfermo puede elegir este lugar perdido para restablecerse. Bueno, digamos si se prefiere que he venido aquí para curarme. De noche, cuando el viento brama y la niña duerme apaciblemente en su camita de madera junto a la chimenea resonante, enciendo una lámpara y doy vueltas en la habitación pensando en mis amigos, en Justín y Nesim, en Melissa y Baltasar. Retrocedo paso a paso en el camino del recuerdo para llegar a la ciudad donde vivimos todos un lapso tan breve, la ciudad que se sirvió de nosotros como si fuéramos su flora, que nos envolvió en conflictos que eran suyos y creíamos equivocadamente nuestros, la amada Alejandría. He tenido que venir tan lejos para comprenderlo todo. En este desolado promontorio que Arturo arranca noche a noche de las tinieblas, lejos del polvo calcinado de aquellas tardes de verano, veo al fin que ninguno de nosotros puede ser juzgado por lo que ocurrió entonces. La ciudad es la que debe ser juzgada, aunque seamos sus hijos quienes paguemos el precio. Bueno, esta página contiene una prosa maravillosa y contiene una poesía subyacente. Yo, como algunas otras personas, a raíz de lo que dice Alejandro Ros, que Cervantes no se consideraba un buen poeta porque, pues bueno, era mejor novelista, claro, pues creo que los buenos novelistas, los grandes, los que han pasado a la historia, en el fondo también son grandes poetas, aunque no hayan escrito versos, pero en el fondo, en el latir de una novela de estas que trasciende, siempre hay un tempo. No sé si pensáis vosotros lo mismo. Y desde luego esta novela lo tiene. Tiene además todo lo que bueno, a mí me gustaría también escribir en una novela. Tiene unos personajes magistralmente definidos, es un reflejo de lo que es, hay quien lo considera un reflejo de la sociedad contemporánea, un reflejo de la vida. Hay amistad, hay amor, hay pasiones, hay política, hay ambición, está en un contexto histórico muy determinado, que es el Egipto cuando aún estaba en la época colonial, aunque se editó en los años 50, la acción transcurre antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo hay algo maravilloso, que es que crea un ambiente, crea un ambiente de esa ciudad de Alejandría que, bueno, pues que ha tenido la suerte de tener un autor que la haya descrito así, pues como el París de Proust o como otras grandes novelas que han descrito a esas ciudades que luego pasan a la historia. Es una novela maravillosa. No, igual es el primer libro un poco complicado de leer y trata el primer libro, Justín, está escrito en primera persona, lo cuenta un narrador que es uno de los protagonistas y cuenta una historia que ha sucedido, como él dice, en un lapso breve de tiempo. Tú te lees esa historia, te parece estupenda, coges el siguiente libro y es otro de los protagonistas el que escribe lo que sucedió, pero desde su punto de vista. Entonces, te das cuenta de que el primero pues no tenía mucha idea de lo que había pasado. Entonces ya te fascina. Coges el tercero y es otro punto de vista de otro protagonista. Y coges el cuarto y está contado por un narrador, por una tercera persona, que es el que, lleva la historia más allá en el tiempo. Entonces es una obra magistral. Si alguien es un buen lector, la aconsejo. Aunque igual el primer libro está escrito de una manera muy contemporánea, igual es un poco más difícil de leer, pero a mí me ha marcado, como lectora sobre todo y a la hora de escribir también. Has dicho una cosa, que la diferencia que hay entre poesía y prosa no existe. Decía Nicanor Parra que el prosista escribe de izquierda a derecha y el poeta de arriba a abajo, pero que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Y de hecho tienes autores buenísimos como por ejemplo Paco Umbral, escribía todo alejandrinos, toda su prosa eran alejandrinos.
Y bueno, el problema luego son las traducciones, que claro. Es otra historia. Pero hay autores, por ejemplo, Naguib Mahfouz, el premio Nobel árabe, claro, yo lo he leído en castellano, pero la gente que ha tenido la suerte de leerlo en árabe es un prosista, es un narrador excelente, también es otro de mis autores preferidos, y sin embargo está todo con un tempo poético impresionante. A mí esa es la narrativa que me gusta. Yo no creo que toda prosa sea poesía. No, que Juan Ramón Jiménez también defendía eso, pero hay mucha prosa que lo único que describe son hechos concretos, si no ahonda en los personajes, si no ahonda en sus vivencias, si no ahonda en las circunstancias, es muy difícil sacar poesía de ahí. Sí, pero... Si son hechos exclusivamente, lo que se narra... Es que es muy complicado. Será casi todo prosa. Sí, pero yo te digo los grandes escritores. Bien. Los grandes, es que es muy complicado. Si fuera tan fácil, no. Los que trascienden, un Guerra y Paz. No cabe duda. En eso estoy totalmente de acuerdo. Los grandes, ojalá pudiéramos todos conseguirlo. Sí, así es. Desde mi punto de vista son ramas del mismo árbol con un tronco común, que es la sensibilidad hacia los problemas emocionales, hacia las vivencias, hacia todo lo que ocurre, a la fantasía que es crear un argumento, pero que toma diferente trayectoria. La rama se ocupa más del ritmo, se ocupa más de la musicalidad, y la otra pues probablemente tiene otro tempo, como decía Rosa. Tal vez la prosa dice con más palabras lo que en la poesía se dice con muy pocas, o incluso se sugiere. La poesía generalmente lo que hace es decir la mitad de lo que quiere sugerir. Es que la novela cuenta cosas, la poesía no. Eso es. Y también no cabe duda que con la prosa se pueden describir momentos especiales con mucho más detalle, que lleguen a enganchar y que lleguen a emocionar. Lo que pasa que eso es lo que... Yo creo que existe, ¿sabes?, la lírica, la épica y la dramática. Sí. Entonces, la lírica es la que expresa, que más o menos es lo que más tiende la poesía, expresa tus sentimientos. La épica lo que narra es el hoy, la novela, y la dramática es moral, como lo que de Calderón de la Barca, ¿no? Saca moralismos, ¿no? Son tres cosas totalmente diferentes, pero yo os pregunto, sí, pero no hay de todo en todo, claro, esto se entremezcla. Claro, es que todo se entremezcla. No hay es cierto, San Juan de la Cruz es más lírico, Calderón es más dramático, ¿no? Somerset-Maugham es más épico, ¿no? Pero si tú buscas en San Juan de la Cruz, tienes dramática. Buscas en Somerset-Maugham y tienes... O sea, que todos tienen algo de algo. Lo que pasa es que algunos se van más hacia un sitio, tienden más hacia un tipo de literatura que otros, ¿no? Pero yo creo que todo se trata de lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Rosa, que los grandes autores, sea de prosa, tienen mucho de poesía en su prosa. Eso es que no hay diferencia, claro. Así es. Lo que pasa es que hay libros, por ejemplo, hay literatura científica que no tiene nada que ver con esto. Claro. Que es otra historia. Va por otro lado, ¿no? También es literatura, pero va por otro sitio. Nosotros nos referimos a otro tipo de literatura, ¿no? Luego está el ensayo, que también es otro. Sí, el ensayo es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno. Faltas, ¿no? Muy bien, entonces, enlazando un poco con lo que ha dicho Alejandro sobre qué nos ha llevado a la literatura, a escribir. En mi caso por lo menos, yo creo que empecé a escribir antes de ser médico. Y esa sensibilidad que me llevó a escribir me decidió a que en mi profesión médica debía de enfocar al paciente de una forma determinada, con una sensibilidad especial. Entonces, desde un principio creí que el enfoque del paciente tenía que ser físico y tenía que ser psicológico, y en eso pues he empleado prácticamente mi vida profesional, con los 2 ensayos que he hecho y con mi ejercicio diario. Pasando ya al tema de hoy, ayer me enteré de lo que había propuesto Rosa anoche. Entonces, bueno, pues lo que hice es lo que estaba leyendo en ese momento es lo que traigo. Entonces es el último libro de Caballero Bonal, que es un poemario que viene como poesía, pero que tiene muy poco de poesía,
porque en primer lugar la forma no es poética. Si vemos parece prosa, y luego su forma de poesía en este momento es una poesía, o sea, es una poesía muy descarnada, muy descarnada. De hecho, el título es Desaprendizajes. Es como si en este momento de su vida, que en este momento tiene 88 años, ya sabéis que fue premio Cervantes en el año 2012, aunque él siempre ha sido un hombre rompedor, muy crítico con la sociedad en la que está viviendo, muy crítico con las personas concretas, en este momento todavía se polariza mucho más en este aspecto. Entonces, salió una entrevista que le hacían pues hace unos días, que yo la había recortado, y entonces os voy a leer algo de lo que decía en la entrevista para que conozcáis un poco al autor, que supongo que muchos ya lo conoceréis, y luego os voy a leer alguna de esos poemas, entre comillas, que dice. Entonces dice: me asombra con lo viejo que soy perdón, el poder sacar aún energías de mis últimos arrestos para denunciar y condenar todo lo que no me gusta de aquello que me rodea. Es una forma de defensa. No tengo ya edad para la poesía, pero aquí estoy. La poesía requiere unos apasionamientos que los viejos no solemos encontrar, aunque sospecho que una cierta rebeldía me mantiene en pie. Desaprendizaje está fuera del canon, lejos de las corrientes dominantes de la poesía. Es algo totalmente distinto. Hay varios poemas donde arremeto contra los sumisos, los obedientes y gregarios, personajes muy frecuentes de la vida cotidiana de este país. Por los poemas desfilan personajes a los que detesto y que me ofenden con sus actitudes. A veces esta ira mía se presenta canalizada desde un paródico irónico de crítica de la cultura y de la vida contemporánea de la que me defiendo a través de la palabra. Hay demasiadas fealdades, desgarros, deterioros políticos que devastan la sociedad. Desaprender, ¿qué es el libro este? Es olvidar lo aprendido para volverlo a aprender de otra manera, dice. Esta sociedad nos ha educado de una forma determinada, o estamos imbuidos en este momento de una serie de valores que por lo menos a este no le sirven. Yo me identifico con muchas cosas de Caballero Bonal. Aquellas cosas que están en la conciencia de una forma deficiente, para volver a entenderlas de una manera nueva y distinta. Nunca se aprende a escribir poesía, pero creo que ahora rozo un cierto vértigo del abismo, y eso me inquieta, pues llegar ahí te puede acercar a la locura, dice. La palabra iluminadora que te salva trae consigo un temor. Cada vez le doy más vueltas a la senda iluminativa de los místicos. Y dice, creo que la poesía enaltece el valor de la realidad. Luego al final dice, me alarma lo que puede ocurrir en este país. Si fuera joven estaría viviendo en otro sitio, seguro. Aquí van a suceder cosas en los próximos meses que determinarán nuestro futuro. Eso está dicho hace muy pocos días por este hombre que tiene una literatura especial, que a mí por lo menos me gusta. Os voy a leer una cosa muy corta. Pedagogía de la simulación, lo titula. El hipócrita conoce a la perfección los nombres de los 263 afluentes del río de la antropología urbana. Se los fue aprendiendo a la vez que se especializaba en la meticulosa habilidad del doble fondo. Asentado en las inmediaciones de la celebridad, cruzó de modo incontestable por todos los segmentos ciudadanos que colindan con la insania. Fue asiduo a corporaciones, ágapes, vitrinas y logró establecer una astuta adecuación entre su pedagogía simuladora y las pautas de la mayoría de sus coetáneos en situaciones de procederes. Usó de la halagua manera de garra y de la ofensa como lenitivo. Se sabe poco de sus estrategias de más oculto arraigo en la indignidad, pero han quedado copiosos testimonios de su contribución al redil excrementicio de la vida.
duro de narices. Bueno, yo con esto tengo más, pero... O sea que Caballero Bonal es un artista, es un genio, pues andar Cervantes en la poesía libre. Sí, es una poesía libre y... Es otra historia. Es muy rompedor. Ha sido así, está fuera de los cánones. Le pasaba, siempre. Su prosa me encanta su prosa. Le pasaba igual a Lorca. Lorca era un fenómeno en el romancero gitano como poeta, y sin embargo, en Poeta en Nueva York es una persona que es un poeta libre. Va por otro sitio, ¿no? Va por otro lado. Y el Caballero Bonal es un... Sí. Por supuesto. Sí. El Diario de Argónida es un poemario que también tengo de él. El Diario de Argónida es un poemario de él que está muy bien. Pero esto es que si ya se sale de los cánones ya no lo escribe ni como poesía. O sea, pues no, es poesía libre. O sea, es prosa. Es casi prosa. Aunque él lo llama poesía. Es casi prosa. Y sin embargo está tenido como uno de los grandes poetas, sí, Caballero Bonal. Hombre, ha tenido Premio Nacional de Poesía. Por eso te quiero decir. Por el Diario de Argónida, por esto. Lo que pasa es que va por delante este hombre de todos. Él dice que no se debe entender demasiado la poesía. El problema es que si no se entiende tampoco la aprovechas. Yo creo que por lo menos algo se debe entender para... Lo que pasa es que la poesía, lo que quiere decir Caballero Bonal y esta gente es que nosotros tenemos muchos sentimientos dentro a los que no le hemos puesto nombre y que nos martirizan la vida a veces y que no sabemos cuáles son, ¿no? Y a través de determinados poemas nosotros los conocemos, los reconocemos dentro. Eso me pasa a mí, ¿no? Y entonces los hacemos nuestros y al hacerlos nuestros los dominamos. Alejandro, pero para los que escribimos, si queremos que nos entiendan, tenemos que dar unas pistas para que se puedan enganchar. Claro. Depende para quién escribas. Pues eso. Vamos a ver, a mí lo que me interesa es que me entienda la mayoría de la gente. A mí no me interesa que me lean o que me puedan entender 4... Ya, lo que pasa es que la poesía también hay gente que escribe para él mismo, para ella misma. Casi todos escribimos para los que escribimos poesía, casi todos escribimos para nosotros. Decía Quevedo que no era modo. Por ejemplo, en la prosa se puede falsear cosas. En la poesía es muy difícil falsear sentimientos o sensaciones. Yo creo que los que escribimos poesía escribimos ¿Tú te has dado a conocer nosotros. En tu último libro? ¿Te has dado a conocer muy bien? Bueno. A veces la poesía nos parece que nos describe a nosotros o nos dice o nos enseña o nos muestra sentimientos que no sabíamos que eran nuestros. Y eso es lo que ponemos luego. O sea, a través de tu oído interno oyes cosas que te asombras o te asombran, y luego el arte consiste en ponerlo eso de tal forma que los demás lo entiendan. Probablemente en la poesía se trata de sugerir, de insinuar, mientras que en la prosa lo que se trata es de narrar, de contar, de poner delante, de incitar al pensamiento, ¿no? Con la novela se cuenta una historia. Esa es la definición de la novela. La novela es épica, una historia. La poesía, pues puede haber poesía también que cuente la épica, etcétera. Pero es que con una poesía corta, fíjate el cantar. Con una poesía corta se puede contar una historia. Casi pero no todas las poesías cuentan historias. Rosa, el cantar de Mio Cid, sí, claro. Con sensaciones. Que hay poemas que son. Lo que pasa es que la poesía viene a ser como un enzima que te abre algo dentro que te. Y tiene mucho de automático, por lo menos en mi caso. De intuitivo. ¿No? Sí. Intuitivo. Sí. Me habéis pisado una pregunta que tenía preparada, que es hoy desde el Paraninfo de Alcalá, Luis Goytisolo decía algo así, no sé si lo habéis visto en el telediario, que cuando recibo halagos dudo de mí mismo, cuando recibo halagos de mi literatura dudo de mí mismo. Yo ahí la pregunta, y ya lo habéis dicho, es ¿para quién escribe? O bueno, yo creo que habéis aclarado un poco, ¿no? Quizá la poesía uno escribe inicialmente para sí mismo y después lo vende. Pero mi pregunta es, una cosa es cuando ya uno ha escrito, tiene unos libros, ya lo que me interesa es que... Pero cuando empezasteis a escribir, yo entiendo que no escribíais para otros, ¿o sí? Eso decías, yo fui antes... A uno mismo. Yo creo que sí. Por supuesto, yo no pensaba que me iba a leer nadie. Eso es. De hecho el publicar normalmente te da una gran vergüenza. Pero mi pregunta es, ¿para qué escribisteis? A ver, todos los que hemos escrito, el otro día en la presentación del libro de Ángel se quedó claro. Nadie empieza a escribir a los 50 años. Sí. Es algo que de joven empiezas a escribir algo, casi siempre poesía, algo de narrativa, etcétera.
Evidentemente, cuando eres joven y escribes poesía, pues yo personalmente la que escribí en ese momento no pensaba que la escribía para mí misma. Esa es mi experiencia y yo creo que la de la mayoría de la gente. Luego ya cuando te metes en pues eso, en la narrativa en mi caso, y bueno, y lo das a conocer a alguien antes de que te lo publiquen y ves que gusta, pues entonces sí que a lo mejor sí que piensas si puede gustar o no. Pero eso es un segundo paso. Y la segunda parte, eso de que recibáis halagos y dudéis de vosotros mismos. Bueno, es que yo dudo. Yo dudo. Depende de quién vengan los halagos. Sí, también es verdad. O sea, es muy distinto que te lo diga una persona que te lo diga otra. Y luego Para mí, por ejemplo, que me diga alguien que algo le ha gustado, depende de quién, sí. Tiene muchísima importancia y sin embargo otros, bueno, pues... Lo que pasa es que también tenemos ojo crítico. Tiene menos. Eso es lo que iba a decir. Y leemos otras cosas también. Y lees a otros y te lees tú, ¿no? Claro. Y tú mismo, aunque no te critican, tú mismo te criticas, ¿no? Porque, vamos, afortunadamente hay mucho escrito. Solo haces mucho desde que lees, claro. O sea, desde que escribes, claro. Que lo repasas 20 veces, sí. Te estás criticando y te... No, yo, por ejemplo, y lo publicas y corregirías. ¿Por qué no habías escrito antes o no te has puesto a publicar? Pues yo, la principal razón es porque creía que no tenía el mérito suficiente para que gustara a nadie. Es así, es así. Yo le devolvería a Luis la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué se empieza a escribir? ¿Por qué se hace? ¿Por qué la gente empieza a jugar a tenis? ¿Porque piensa que va a superar a Nadal? Es decir, escribir probablemente es un afán que uno no explica, es una afición que van haciendo. Creo que cada uno tendremos una motivación diferente, que no podemos generalizar y englobarnos a todos. Yo comencé a escribir porque alguien me empujó a hacerlo. Concretamente, mi gran amigo Victoriano Bordonava, él me decía, ¿por qué no te animas? Escribe. Primero eran pequeños artículos en La Voz de la Ribera. Él decía, yo creo que aportas ideas, yo creo que te va a ir bien, yo creo que... Y me estimuló hacia algo que todavía yo ignoraba, ¿no? Un poco el cómo y el por qué. Después, efectivamente, lo que se plantea es lo que escribo tiene calidad o no tiene calidad. Entonces aquí hay varios aspectos. Por una parte es tener una historia que contar. Segundo, contarla con un cierto estilo que sea atractivo, con una cierta corrección. Porque la corrección lo que hace es facilitar la lectura y que el lector se integre mejor. Cuando algo está ortográficamente bien hecho, gramaticalmente bien hecho, la lectura es fluida y es sencilla. Algo que hace, cuando se termina un párrafo, volver a repetir a leerlo porque no se ha comprendido, básicamente no está bien escrito, porque le falta esa fluidez, esa identificación. Después, ese argumento tiene que provocar curiosidad. Esto es lo que probablemente decimos lo que me ha enganchado. Me ha enganchado es provocar una atención que nos lleve a esa continuidad, a esto. Es muy interesante también hacer pensar al lector. ¿Cómo me plantearía yo en una situación así? No ya con esta moralidad o no, sino con este análisis filosófico de la vida. ¿Yo entraría por aquí o no entraría? Generalmente, a mí cuando alguien me ha dicho me ha gustado lo que he leído tuyo, es porque se ha identificado con una serie de ideas que sin saber expresarlas se las ha visto escritas. Me ha gustado porque eso mismo pienso yo, pero no habría sabido decirlo. Y luego hay un aspecto que es fundamental también, de alguna manera, cuando un libro se termina, es si se tiene un buen agente literario o no se tiene un buen agente literario. Cervantes no fue reconocido en su tiempo. Él le pedía al duque de Lerma que le apoyase en las publicaciones. Y de suyo a Lope de Vega le publicaban absolutamente todo. Y Cervantes en vida no vio esa grandiosidad, fue descubierto mucho más tarde. Es decir, ¿cómo se llega al lector? Yo esto lo comparo a aquel que tiene un automóvil de una excelente marca, un vehículo fenomenal, que se le estropea la correa o la cadena de transmisión. Ese coche no anda, porque no se transmite, porque no llega.
Entonces esto hace de la gran complejidad que entraña el ser leído, el no ser leído, que haya divulgación, que no haya divulgación. Efectivamente luego el lector tiene que percibir una calidad y tiene que... Pero no basta el boca a boca. El boca a boca funciona bien en una población de 30.000 habitantes y entre 16 amigos. Pero tiene que haber algo más, tiene que haber alguien que le dé un empuje, que le dé que salgan las cosas, ¿no? Pero, ¿y no pensáis que esto está cambiando con las redes sociales, con la autoedición? Aquí tenemos un fenómeno que conoceréis casi todos, una escritora, Mina CB, que la vamos a presentar. Bueno, pues es que esta chica poco a poco tiene más lectores, o escribe un cuento todos los días. Y bueno, la progresión es geométrica, que yo creo que ya pues como otra persona de Tudela ya no le caben más me gustas en Facebook. Creo que es ¿cómo se llama? El que hace las fotos, Jesús Marquina, ¿no? Pues esta chica está por ahí. Y claro, las redes han pasado del localismo hacia lo externo. Yo creo que hace 10 años, hace 10, 11 años, en la universidad, muy a distancia, se planteó qué iba a pasar con el libro. Si el libro, el formato, iba a seguir igual, si iba a cambiar, cómo teníamos nosotros que plantear la estrategia con nuestros alumnos después, ¿no? Es una tristeza que cuando yo decía esto, es una tristeza que cuando tú vayas a leer no huelas el libro, no sientas cómo pasas la página. Pero ahora que muchos ya leemos Rosa ha editado exclusivamente en forma online. El otro día salió la noticia de que por primera vez los contenidos de música vendidos por ordenador son superiores a los contenidos de música en formato normal. Con los libros no es lo mismo, pero también, claro que no es lo mismo. Quizá el sentido, Hombre, yo creo... ¿Y las nuevas generaciones? Pues yo te voy a hablar de las nuevas generaciones. Por eso yo creo que el libro de papel no va a desaparecer, porque las nuevas generaciones, la experiencia que tengo una hija de 15 años que es total nueva generación. Todo, móvil, todo. En cambio, a leer le gusta más el papel. Entonces, claro, yo la pongo, digo, pues bueno, a ella y a amigas, porque yo le pregunto, ¿tus amigos prefieren papel? Me parece alucinante, porque están todo el día. Digo, bueno, pues si a las nuevas generaciones les gusta el papel, no va a desaparecer el papel. Que coexistirán, sí, yo le hablo también mucho con mi editora de Planeta, por ejemplo, lo hemos hablado mucho. Y bueno, aparte que, claro, lo que hunde hoy en día el mercado es la piratería. Pero independientemente de eso, no está subiendo la venta de ebook tanto como pensaban, porque la gente, bueno, ha bajado todo, el papel ha bajado y está todo en números rojos, pero pensaban que los libros electrónicos iban a subir más y el libro iba a bajar el papel, y sin embargo no, están coexistiendo y no está subiendo tanto el libro electrónico como les parecía. Te estoy hablando de Planeta, no de una editorial cualquiera. No, yo creo que la gente no lee. No lee, eso está claro. Ni pero papel, los que leen no leen, eso está claro. No lee. Y la gente joven, la generación mejor preparada de la historia, que ahora todo el mundo lo dice, que los jóvenes mejores preparados de la historia, no leen, no estarán tan bien preparados. Yo creo que no es la generación. Hombre, yo tampoco, por eso te lo digo en plan de para nada en absoluto. Entonces, pues no leen, pero dentro de pueden que no tener leen, conocimientos, muchos datos, saben más idiomas que nosotros. Otra cosa, ¿no? La formación que tienen es igual o peor que la que tuvimos nosotros, la que tuvo mi generación. Saben un poco más de idiomas, tampoco dominan demasiado. De cosas, ¿saben? Pero conocimientos que no impregnan, que no... Pero vaya, de los que hay que... Yo creo que no tienen conocimientos de los que se sacan otros nuevos. Porque lo importante, creo yo, es de lo que se lee, de lo que... Pues luego con la reflexión de todos crítico, esos datos... Tener un sentido crítico. Tienes que tener un sentido crítico y sacar unas conclusiones nuevas que las haces tuyas y crees en ellas. Y ese es un progreso y una evolución. Igual estamos hablando así porque ya somos abuelos cebolletas. Me miras a mí, claro. No. Bueno, yo ya estoy empezando. Ojalá sea por eso, ¿no? Pero... Lo que pasa es que también nos parece que no hay que escribir para publicar. Eso, por supuesto. No hay que escribir para ti. Y luego, por supuesto. No es fundamental escribir para publicar. Quevedo, por ejemplo, a Quevedo le publicaron los primeros poemas 100 años después de muerto. Uno decía él mismo, que él escribía para sí mismo, primero, para los amigos y luego para Dios, decía Quevedo que escribía, ¿no? Entonces lo que es fundamental es escribir. Van Gogh tampoco vendió ningún cuadro en su vida.
Y estaba loco, según él, ¿no? Lo importante es ser auténtico y escribir. Lo importante es escribir. Escribir, eso es lo importante. Después, el que va a pasar con... Definían la literatura como una literatura que es la relativa, que sí, el que escribe para vender, claro, y otra que es la absoluta, el que escribe por escribir, ¿no? Y la definían como las fresas de invernadero o las fresas silvestres, ¿no? El que escribe por escribir es como las fresas silvestres. Las fresas silvestres cuesta mucho encontrarlas. Hay que ir hasta... Alejandro, yo creo que escribimos para que nos lean. No, yo no. No por dinero, por supuesto que no, porque a nadie le da dinero, supongo que ni a muchos autores que venden mucho. Pero una vez que empiezas escribiendo para ti, pero luego determinadas cosas quieres que trasciendan. Yo, por ejemplo, los libros de ensayo que he escrito no los he escrito para mí. Y luego de la literatura o lo que escribimos... yo pretendo mandar mensajes y pretendo comprometerme con cosas, no solo con la belleza, sino yo necesito, a mí me gusta o por lo menos lo hago para que eso trascienda. Sí, pero tú escribes en lo que crees. Por supuesto. No cambias eso para que te compren más. No. Yo creo que eso se refiere a Alejandro. No, que no hay que perder el sentido propio y la autenticidad. Hombre, por Dios, eso pero bueno, sería prostituirse. Bueno, habrá mucha gente que por vender se prostituya, eso es segurísimo, ¿o no? Supongo. Bueno, Supongo entre comillas. Sí. Pero yo doy por hecho que ninguno de los que estamos aquí. Seguro que no. De hecho, a mí me hace gracia. Antes tenías aquí un librero que era Rollo en la plaza, que ibas, te salía con aquella bata que te salía y le decías, quiero la metamorfosis de Kafka. Y te decía, coge la de Austral que tiene tal. Ahora, sin embargo, vas al Corte Inglés, ves 500 metros cuadrados de libros y señoritas con minifalda y no les preguntes nada. Ha cambiado. Mira el orden. A mí la que me gusta es la de Rollo, claro. Eso es lo que vale. Ese tipo de literatura vale. Y yo a lo que me refiero, lo que hay que escribir, y la forma de escribir, yo veo que es eso. Y con respecto a la edad, no tengáis miedo por escribir. Saramago, el primer libro que escribió, lo escribió a los 52 años. Y fue premio Nobel. O sea que eso es... Depende de lo que te... Y lo que yo creo que hay que escribir sin miedo. Miedo. Si te pones a mirar cómo escribe Quevedo, no escribes. Pero ¿qué ocurre? Que lo importante es que cuando sacamos Tras la Puente, ¿por qué sacamos Tras la Puente? Porque nos interesaba que en Tudela hubiese poesía. No importa que fuera buena o que fuera mala. Lo importante es que en Tudela hubiese poesía. Eso pasa como con el aire. Si hay aire, respiras. Si no hay aire, no respiras, ¿no? Si hay poesía, vives la literatura. Y de hecho, ¿qué ha ocurrido? Que empezamos unos cuantos a sacar Tras la Puente y hoy en día dentro de Tras la Puente hay escritores buenísimos. ¿Pero para qué? Para que haya chispas tiene que haber una hoguera. Si no hay una hoguera no saltan chispas, ¿no? Yo creo que la literatura es fundamental. Lo que es fundamental es que en un pueblo se escriba. Ya que haya buenos o que haya malos, pues mira, oye, yo qué sé. Lo que es probable es que si hay muchos que escriben, hay más posibilidades de que salga un Ronaldo, ¿no? Si no hay nadie que juega a fútbol, seguro que no será un Ronaldo. Si hay muchos que se juegan a fútbol, seguro que será un Ronaldo. Por eso lo importante es escribir. Y que si te vas a comparar con lo que tienes por ahí, pues no. Escribir es un proyecto personal. Claro, y punto. Claro. Y te tienes que olvidar del entorno y de dónde pues, tú escribes y ya veremos. Donde vaya, sin más. Si gustas, no te preocupes. Ya te digo, a Quevedo, él metió todos los libros en un baúl. Y un nieto suyo lo descubrió. Porque Quevedo era prosista, el de Buscón. Era como Cervantes, era prosista, no era poeta. Y sin embargo, alguien de su familia después sacó los... Y fue lo que ha escrito Quevedo. ¿Qué pasó con Bécquer? Pues hasta que vino Juan Ramón Jiménez de Averuela, Antonio Machado de Averuela, y descubrió los manuscritos de Bécquer, y se los dio a Juan Ramón Jiménez, Bécquer no era conocido. Y ahora mira las rimas de Bécquer. ¿Y quién sabe si alguno de vosotros aquí es así? No, que puede ser uno así. Tienes que y sin embargo todos estos bestsellers del Corte Inglés ves una semana 14.000, al día siguiente esos fuera y otros. Te quiero decir que lo importante es, y si tú tienes algo que decir, no te preocupes, ya lo dirás. Y si tienes algo que decir, no te preocupes, ya te lo leerán. Por mucho que tú quieras o que tú dejes de querer. Es verdad que dentro de la dinámica de vender y todo esto van por otros sitios, ¿no? Pero yo creo que lo importante de cara a la libertad de cada uno es el tener la potestad de negro sobre blanco, ¿no? Digo yo, no sé. Eso es. Bueno, una de las cosas que también nos planteábamos era que bueno, creo que leéis todos, ¿verdad? ¿Por qué no nos contáis
¿Qué leéis? ¿Qué libro? Hay un escritor que es la primera vez que te veo aquí en la UNED, que bienvenido y que mañana estará con nosotros. Que levante la voz. Pues que hay más gente que seguro que lee y escribe, y haya publicado o no haya publicado, incluso que decía que hay algún escritor que sí ha publicado y además con éxito. Contadnos qué pensáis y... No sé, venga. ¿Quién es el primero? Sé que os vais a quitar el micrófono unos a otros. Pues ven, aunque mañana vengas otra vez, para romper el hielo. Qué pena, Carlos, que no estés aquí ahora. Carlos, Oye. sí. Bien, buenas tardes a todos. Está siendo un placer escucharos. Estoy asombrado. No sé si seremos capaces mañana de estar a la altura de esta conversación que estamos teniendo esta tarde. Bien, yo por eso romper un poco el hielo, pues comentar un poco mi experiencia. Yo soy uno de esos, cuesta llamarme escritor todavía, o que seré escritor porque hago escrito, pero soy de esos que comentabas tú que mi primera novela se publicó a los 45 años. Yo no había escrito nada, jamás, nada, ni un microrelato, ni un poema, nada. Yo, la primera obra que escribí, la primera novela que escribí fue Íbar Casi, y cuando tenía 1700 folios de original, dije, bueno, pues esto, algo tengo que hacer con esto, y me parece mal, después del esfuerzo que me ha costado, que se quede en un cajón. Fui a hacer unas cuantas copias, lo envié a varias editoriales, y bueno, supongo que tuve la inmensa suerte de que cayó en el momento justo, en el lugar adecuado. Luego he sabido que fue así, ¿no? El momento cuando la editorial que publica ahora decidieron tirar adelante con la primera novela, sé que estaban buscando pues, lo que yo era. Autores españoles de novela histórica. Por esa rendija di la cabeza y bueno, pues la cosa después... Y sin agente literario. Sí, ya te digo que fue así. Yo cogí, me fui a Sagasti, hice unas cuantas copias, que eran 700 páginas de original de cada hombre. Hice 6 o 8 y me fui a las editoriales, yo con un optimismo fabuloso, a Planeta, manera a grandes, a Janés, a Seix Barral, y bueno, pues tuve esa suerte de que la primera de cambio pues interesó por lo que he escrito. Todavía no termino de leer. Entonces, yo por eso siempre le digo casi animo a cualquiera. Si yo he podido publicar una novela sin nada antes, cualquiera puede hacerlo. Seguro que nosotros que estamos aquí tenéis cosas escritas y bueno, pues es cuestión de probar suerte y de que tengas esa posibilidad, ¿no? De meter la cabeza por la rendija en el momento. Yo cuando empecé a escribir en ningún momento pensaba, primero no pensaba ni siquiera que lo que estaba escribiendo fuera a acabar siendo una novela. Empecé a tomar mis notas, empecé a hacer 4 proyectos, a escribir 4 ideas, como si ya, pues esto, aquí hay una idea que me gusta, que quiero darle forma, y bueno, pues empecé a estructurar aquello, un trabajo largo, que se prolongó durante más de 3 años, ¿no? Después sí, ya cuando ya tenía el trabajo hecho, yo sí que pedía que alguien leyera aquello y, bueno, que diera su opinión. Al principio fue mi entorno cercano, pero yo creía que bueno, cuando escribimos todos los que hemos escrito algo, escribimos lo que nos gustaría leer. Todos hemos leído muchos, hay lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo hasta entonces no había hecho más que leer, no había escrito nada. O sea, había cosas que me gustaban mucho, otras cosas a las que admiraba. Me gustaría algún día poder llegar a emular. Entonces, cuando tenías un libro entre las manos,
de ese libro pues, había cosas que te gustaban, cosas que no te gustaban, ¿no? Entonces, cuando escribes, intentas hacerlo de manera que utilizas aquello que te gusta de otro y que eres capaz de producir por ti mismo y prescindes de lo que no te gusta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que haces es tratar de hacer una composición de aquello que, de la manera que a ti te gustaría leer en otros, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes hecho, es darlo a probar, ¿no? Es como un cocinero que hace un plato, si el pincho de turno no se lo toma el comensal correspondiente, ¿para qué se hace? Después, vender o no vender, eso ya tiene pues eso es una cosa fruto de la y de la gente que tiene, ¿no? La campaña publicitaria que se monte y de la inversión económica que la editorial correspondiente haga. Pero bueno, lo que nos interesa a todos es compartir nuestras ideas y darlas a conocer y que los demás tengan la experiencia y la oportunidad de juzgar tu trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. No sé. Así a... Gracias. Bueno, para mañana hay que prepararse otra cosa. te he cortado el comienzo de mañana. Gracias. Gracias. No sé, esas personas que yo sé que leen mucho no quieren contar nada. La vida se ríe. Es la que me dijo que había tanto que leer, ¿eh? Ella es la que me dijo que había tanto que leer. Una lectora impenitente. O Javier o... No contáis nada. Una pregunta. Mira, seguro. Muy bien. Es en la mesa. Creo que ha sido tú, Rosa, la que has comentado que el cuarteto de Alejandría lo habías leído varias veces. ¿Soléis releer novelas? Bueno, ya que A mí, yo no. Por eso lo he traído, porque yo no suelo releer. Tiene que ser algo muy, muy especial, pero no suelo releer. Sin embargo, me lo he leído 4 libros, igual 4 o 5 veces. Entonces, no sé, debe ser que me gusta mucho, claro. Pero vaya, yo no poesía sí, prosa no suelo releer. yo creo que no he releído una novela nunca. Eso sí, cuando descubro un autor y me gusta, procuro leerme todo, que es lo que hacemos yo creo que todo el mundo. Pero releer, no. Me parece casi un sacrilegio perder el tiempo, entre comillas, leyendo algo cuando hay tantísimo por descubrir y tantísimo por leer y que en la vida nos va a dar tiempo de leer todo lo que podríamos, ¿no? Lo que sí, lo que he leído ya lo he leído. Y ha quedado en el pozo y ya está. Entonces, a mí personalmente no me gusta releer. Por eso os preguntaba, porque hay mucha gente que sí. Yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos. De suyo oigo a Mozart y lo oigo muchas veces y repito la misma música de Chopin un montón de veces, etcétera, etcétera, y no me canso. Es decir, la lectura depende del momento en que se haga también. Yo este cuarteto, vamos a llamarlo Cuarteto de Alejandría, aunque tal vez lo confundiéramos con otro título que es así. Bueno, ¿se llama así? Sí. ¿A qué te refieres? Al que tú dices, de Darrell. ¿Y cuál otro es? Bueno, hay uno que se llama Cuarteto de Alejandría. Sí. Pero será este, ¿no? No. Creo ¿De quién? ¿De quién? O las 4 rosas de Alejandría. El cuarteto. Pero no recuerdo ahora, pero hay uno que hace mención expresa a Alejandría. Este es el cuarteto. Este es Christine, Chloe, etcétera, ¿no? Bien. Yo la primera vez que lo leí me resultó arduo el mismo libro. E intenté releerlo y me quedé con 2 libros nada más. No terminé los 4. Es decir, que las sensaciones que produce una lectura van a depender del momento en el que el propio lector se encuentra, la identificación que haces con la historia que te cuentan, lo que descubres,
en ese momento, etc. Yo te voy a decir 3 obras que he releído y que probablemente vuelva a leer. Una, El difunto de Matías Pascal, de Pirandello. Es alguien que se encuentra perdido en un momento determinado, sin personalidad, sin documentación, no voy a contar la trama, y que dice, ¿qué pinto yo en este mundo? Si me roban y no puedo denunciar, si no puedo casarme, no puedo buscar amigos, no puedo... Es muy interesante, ese lo he leído un par de veces. El amor en los tiempos del cólera, al que he hecho referencia cuando he empezado, me encantó. 100 años de soledad, y así podría decir varios más. ¿Qué ocurre? Cuando hay una distancia en el tiempo, hombre, yo por releo hasta lo que he escrito yo. Me gusta leerlo años más tarde para verlo, y entre otras cosas porque encuentro defectos de forma que en la primera escritura se me pasaron inadvertidos y que después los veo. Porque no sé si a vosotros os pasará. Yo cuando doy a leer a alguien, oye, ¿te importa leerme este manuscrito? Y me dice, mira, tienes 3 adverbios en una página, no es mucho. Y pues si no los he visto. Y cuando me los marcan, digo, anda, es verdad. Oye, he repetido una forma inconveniente 3 veces, etcétera. Es decir, que el pensamiento que se crea a lo que escribes hay una diferencia enorme. Yo escribo con pluma y luego lo paso al ordenador. Bueno, pues cuando lo paso al ordenador ya es una primera corrección. Porque sin duda la espontaneidad te lleva a mayor frescura en la forma de expresar las ideas. Pero desde luego, claro, el lenguaje escrito es mucho más exigente que el lenguaje verbal. Estamos hablando, y aunque repitamos el mismo verbo 3 veces no pasa nada. Pero en una página tú no puedes estar repitiendo lo mismo. Es más, cuando recurres a un léxico más o menos... me acuerdo que puse un ejemplo en una de mis presentaciones. ¿Sabéis lo que son los caireles? Los caireles son esas piecitas que cuelgan en las lámparas, ¿verdad? Bueno, pues en un libro que tú escribes puedes poner cairel una vez, pero a lo largo de una novela no puedes estar refiriéndote a los caireles continuamente, porque es abusar del lenguaje, ¿no? Y eso te lo da la lectura y la relectura. Y cuando yo releo, lo que intento es aprender también, ver con qué fluidez está escrito, cuál es el elemento que genera en mí la capacidad de atracción para no dejarlo, porque eso a mí también me interesa transmitirlo. Es decir, en cada cosa que escribo intento aprender de otros y de mí mismo. Estés tocando un tema un poco resbaloso, ¿no? Porque yo creo que tenéis razón los dos. Sí, no, Lo que pasa es que decía San Juan de la Cruz, y yo es una cosa que tengo siempre presente, yo no soy escritor, soy lector. A mí me encanta leer. Y San Juan de la Cruz decía que buscad leyendo y encontraréis meditando. Yo creo que lo que nos falla es lo segundo. Porque se busca leyendo, pero se encuentra meditando. Y en ese meditar está en releer o no releer. Claro. Lo importante no es lo que tú meditas, lo que te dice a ti ese libro, ¿no? Yo creo que habitualmente no, yo por lo menos no releo tampoco, habitualmente. Eso no quiere decir que no haya 4 cosas, a lo mejor, que sean como referenciales, ¿no? En tu, sí, yo desde luego leo subrayando, incluso ensayo, pero también novelas, pasajes que me gustan. Y claro, esos libros subrayados para mí son un tesoro. Son de los que no se lo dejaría ni a mis hijos, porque no se los puedo dejar, pero para mí es muy importante, sí. Buenas tardes. Bueno, yo antes de nada decir que es un verdadero placer escucharos a los 4. Yo creo que habéis hecho una exposición muy bonita, muy interesante, en algún punto hasta más personal de lo que yo podía esperar, ¿no? Entonces a mí me parece una cosa, bueno, yo quiero haceros una pregunta. Una pregunta que ha salido de soslayo, pero ha salido. Yo creo que todas las personas que estamos aquí, de alguna manera, nos une el amor a la lectura. Yo me considero doctora, he leído mucho por el entretenimiento, he leído mucho por meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y en el momento en el que nos encontramos en el siglo XXI, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuántos jóvenes hay en esta sala? Yo pienso que si con 18, 20 años, 15 años hubiéramos tenido esta oportunidad, no solamente hubiera venido yo, hubiera venido acompañada de unas cuantas amigas. Nos hubiera encantado,
los médicos que están en la ciudad y que además escriben novelas, responsables de qué es lo que cuentan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como madre también y profesional, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué pensáis que podríamos hacer? ¿Respondes tú? Yo pienso que esto es fruto de la crisis que tenemos en muchísimos aspectos, ¿no? De crisis de valores, entonces el momento histórico. Yo soy, la verdad, bastante pesimista sobre el momento histórico que estamos viviendo. Entonces no sé dónde vamos. Ese es un fenómeno que ocurre, efectivamente, pero habría que ver por qué ocurre y cómo se soluciona. Creo que no se soluciona haciendo propaganda, por ejemplo, para que vengan. Es algo que tiene que salir de ellos. Están acostumbrados a la tele, a los móviles, a Internet, y claro, es toman muchos datos, pero la mayoría no son reflexivos. Luego, claro, a lo mejor es que soy viejo y por eso me cabreo con estas cosas. Sobre el chico ese que mató a un profesor y por supuesto que será un psicótico, que tendrá un problema serio no sé, o que puede tener un tema serio. Pero yo veo poco la tele, pero de vez en cuando hago zapping y el 90% de los programas son un bodrio, y desde luego las películas que hay son violentas y te matan, y además matan con ensañamiento. O sea, no es como aquellas películas del oeste que le dan un tiro y matan con ensañamiento. Entonces eso es lo que están recibiendo continuamente, y sus ídolos sociales parece que son esos tíos súper físicamente pues muy fuertes y con unas armas. Y eso es lo que están bebiendo cada día. Y eso es lo que habría que cambiar. Bueno, la solución yo no la tengo, desde luego, ojalá. Yo sí que soy también pesimista. Yo creo que estamos viendo como igual el Imperio Romano tuvo una decadencia y desapareció. Yo creo que estamos así. Tardará 100, 200 años, pero esto... De todos modos... Y la solución no la sé, claro, pero a ver, yo también, analizando un poco, en mi generación se leía más, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, soy de Alcañiz, es una ciudad ya grande, de mi grupo de edad, pues sí, mis amigas y yo leíamos, pero ¿por qué? Porque ya te vas reuniendo con la gente afín a ti, pero el resto de gente a lo mejor tampoco. O sea, que es que en España no se ha leído nunca, ¿no? Hemos leído 4. Yo creo que se leía, por lo menos en el colegio, pues tenías las redacciones que había que hacer. Importante es lo que ven en casa. Si en casa ven que tienes ambiente de lectura, si en casa solo se ve el fútbol, Ronaldo y Messi, evidentemente no esperes que tus hijos tengan otras inquietudes. Y luego en el colegio es que también lo que les hacen leer asignatura de lengua, aprender cosas absurdas, que ya lo aprendíamos en nuestro tiempo, pero hombre, es que les obligan para hacer un comentario de texto leer un libro, y luego las preguntas que les hacen es ¿qué ponía detrás en la camiseta del protagonista? Así se estimula la lectura. Eso es flagrante. Tiene que culpar el profesor, porque si les hacen, les obligan a leer un libro y les hacen esas preguntas para el examen. Si te lo sabes, un 10, y si no un 0. Pues claro, la lectura se convierte en algo odioso. Pero el fracaso en que todos los docentes fracasen, o sea, hagan las cosas mal, es porque el sistema no funciona. Sí, seguro, claro. A ellos les obligan a hacer eso. Pero y es una rueda que nosotros, ¿por qué en medicina tenemos un buen nivel? Pues también porque nos preocupamos y somos críticos y decimos y tenemos una ética, etcétera. También tenía que ser entre el profesorado eso. Es que a mí me parece que las personas que tenemos el gusto por la lectura tenemos mucha más suerte que las personas que no la tienen. Eso, por supuesto. Porque la vida tenemos mucho más recursos para todo. Posibilidades que no. Entonces me da tanta pena ver que ahora los críos están. Ver que ahora los críos están tan enganchados a Facebook, Twitter, tal, y no tienen tiempo, que yo creo que ahí también pueden. Y me da tanta pena que a mí me cuestione, y desde luego estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, sí, pero por ejemplo en mi caso, como has dicho tú, Rosa, dices que en el medio familiar que se leía,
En mi casa no se leía nada porque no se leía nada porque tenían un nivel que no. Yo me acuerdo que mi paga me la gastaba en comprarme libros. Sí, claro, bien. Pero en la colección austral aquella. Eso sí, de acuerdo. Y es porque me gustó, me enganchó, tuve buenos profesores de literatura, muy buenos profesores. Pero y tal vez eso es lo que me enganchó. Claro, algo que te enganche. Yo creo que la enseñanza es fundamental. De todos modos, la calidad de la enseñanza. De todos modos, yo, la pregunta que traes tú, Blanca, me la hago siempre. Con los hijos y con los nietos me hago la pregunta siempre. Y siempre me viene a la mente una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Dicen que una vez un periodista le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta: Madre Teresa, ¿cómo ve usted la Iglesia Católica? Y le dijo: ¿y es usted católico? Sí. ¿Cómo está usted? Yo daré mi opinión después del señor aquel que está esperando su pregunta. Primero, si le parece, después a Palmira y luego Paco. Yo tengo una curiosidad. En esta mesa que estáis ahí, sois 4 ponentes, y los 4 ponentes sois médicos, habéis estudiado la carrera de medicina, sois escritores y poetas. ¿Hay alguna relación o una sensibilidad para ir de un sitio a otro? Que hemos comentado antes, yo creo que he llegado más tarde, pero bueno. Le he comentado, sí. Lo ha comentado antes. Lo repito. La necesidad de la palabra en el contacto, para el contacto con el enfermo. Bueno, esperaba ya que no está. Pero bueno. Bueno, yo, esto que decimos que Alejandro nos lo dice siempre, a mí me encanta lo que dice, pues que igual usted no ha estado cuando al principio de la charla en que se ha comentado. Los médicos, sobre todo los que tenemos contacto con pacientes, claro, para nosotros la palabra es algo fundamental para transmitir, para una empatía, etcétera. Pero vaya, en mi caso, bueno, pues en mi caso, no sé si antes, yo pues ya a la hora de elegir entre ciencias y letras tuve mucha duda en el bachiller. Es decir, por eso también soy médico de familia. No me especialicé en una cosa concreta porque me gusta un poco la visión de la persona en general. Entonces, pues yo creo que los escritores que nos dedicamos, los médicos que nos dedicamos a escribir, somos personas muy abiertas a otros campos de la cultura, ¿nos parece? Porque no todos los médicos escriben, ni mucho menos hoy en día todos los médicos leen. Bueno, no es una cosa generalizada y menos de aparte que ahora también hay una cosa en el mundo por descubrir hay muy pocas cosas. Hoy en día la gente dice: me he subido 18 veces el Everest. No, pues yo 19. Ya cosas por descubrir, originarias, y una de las cosas más importantes por descubrir hoy en día está en la ciencia. Y hoy lo que más estamos progresando es en el camino entre la vida y la muerte. Uno de los problemas de nuestra sociedad es el llegar a vivir más, ¿no? Y eso es una gran aventura. Y hoy en día ya esa diferencia que había entre letras y ciencias se ha difuminado. Y queda todo igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una aventura, el vivir es una aventura. Y hoy en día la ciencia y la poesía están muy unidas. ¿Por qué? Pues porque tratamos de buscar lo mismo, tratamos no de dar vida a los años, no se trata, ¿no? Y yo creo que está un poco por ahí. Y la medicina, nosotros los médicos vivimos completamente en el día a día, vivimos eso. Respondiendo un poco ciencia y yo le voy a dar otro enfoque al tema. A mí me parece que muchos médicos o que hay médicos que escribimos porque tenemos la facilidad, si tenemos ya una predisposición, una sensibilidad. Yo creo que no hay otra profesión en la que estemos más en contacto con el ser humano sin caretas. Nosotros cuando enfermamos, pues la relación que tenemos con el médico, si el médico es receptivo, es una relación pues muy real. Y esa relación al médico le enriquece en muchísimos aspectos si él está sensibilizado. Y entonces eso, si tiene inquietudes literarias, por supuesto que le puede permitir el plasmarlo en sus ideas, en sus poemas o en sus novelas. De acuerdo totalmente contigo. O sea, hay muy pocas profesiones que conozcan realmente lo que es el ser humano y la vida, como la nuestra, a poco interés que tengas. Porque por nuestras consultas a diario pasan pues dramas, alegrías, frustraciones, gente que a lo mejor te dice: todo lo malo me toca a mí. Alguien digo: ya es que de puertas para afuera sales a Tudela y todo el mundo jijiji, pero nosotros conocemos la trastienda, sabemos del sufrimiento, sabemos de muchas cosas que evidentemente te hacen pensar, y si tienes pues un poco de interés literario, pues evidentemente te ayudan a reflexionar y a sacar pues, lo bueno de ti en ese aspecto. Pasa que dentro de la medicina, lo mismo que hay señores que investigan en farma, otros investigan en micro, otros investigan, nosotros hay gente que le gusta investigar en la palabra.
Investigar a través de la palabra, ¿no? Y lo que lleva, lo que aporta y lo que cura y lo que sana y lo que alivia la palabra, ¿no? Y si nuestra misión, más que curar, muchas veces que no se puede curar, es aliviar. Pero la palabra, Alejandro, tiene que ir acompañada de empatía. Claro. O sea, quiere decir que tú pones la palabra suelta, claro, y el que tienes enfrente, o la persona que tienes enfrente, no nota que son palabras vacías, o sea, tienen palabras acompañadas de empatía, de sentimiento. Pero estamos hablando de otra cosa, que es el don de curar, ¿no? Con eso se cura. Hay un don que es el don de curar, que lo tienes o no lo tienes. Aquello que decía Avicena cuando salían los alumnos de la madraza: has sacado matrícula de honor, hijo mío, pero si no tienes el don de curar, date por jo. Claro. Estaba Palmira. Yo estoy convencido de que no se ha hecho nada mal. El problema es un problema social. Este fin de semana ha habido aquí un congreso de espiritualidad y política. No había muchas más personas de aquí. Y han venido catedráticos, ponentes de mayor altura. No había más. El problema es que dicen que un optimista es un pesimista, un pesimista es un optimista mal informado. Bien informado. Entonces, el tema es que los medios de comunicación están en manos de quién están. Y lo que se trata es de entorpecer al pueblo. El pueblo no tenga conocimiento. Creo que puede pasar este sistema que uno piense, que tenga conocimiento. Sí. Si deja de entrar fútbol, si deja de tener club, entonces puede que piense. Ese es el mayor problema. Así lo veo yo. Yo tengo una respuesta para daros a Blanca y a ti, pero prefiero primero que Conchita haga su pregunta. Y luego Paco. Gracias a todos vosotros por esto lo que nos aportáis con vuestras charlas y vuestros conocimientos. Habéis tenido la suerte de ser médicos. Me parece la vida una suerte para vosotros. El otro día nos decían que lo principal de un médico es la silla, y yo creo que tenía mucha razón, y que a vosotros lo que os ha llevado, entre otras cosas, a escribir es ese conocimiento que tenéis físico, pero sobre todo de la persona por dentro, porque a lo largo del tiempo lo adquirís. También quería decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, decía el poeta, que yo tengo muchos nietos y os digo que los chicos jóvenes, que tengo desde 33 a 6, pero yo tengo los mayores que leen como desesperados, o sea que no perdéis las esperanzas. Leen muchísimo, no sabéis. Pero esos son genes de abuela. Esos son genes de abuela. O de abuelo. O de abuelo. O de abuelo. O de abuelo también. Y de abuelo. Yo leo mucho, me gusta mucho todo. Lo que menos me gusta es la poesía. No sé por qué, pero yo veo que muchas veces en la prosa, y por citar algún libro que seguramente conoceréis, es Lluvia María de Llamazares. Sí, es poesía. Cuando lo estás leyendo, es que es como si leyeras verso. Es poesía, sí. Es verdad, os me... Es poesía. Sí. Muchas veces tienes que volver un poco atrás y decir, pero si es verso. Sí, es prosa poética. O sea, está todo, como ha dicho Cheja, todo como un árbol con muchas ramas. Pues yo estoy de acuerdo. Y además te pasa con la lectura, como cuando vas a un museo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es arte? Pues lo que, a lo mejor eso que tenés arte, ese borrón en la pared o en una cartulina blanca, ¿no? Para el que dice que es arte, pues así, a mí si me parece arte, pues estaré de acuerdo. Si no, pues no. Pues con esto pasa lo mismo. Me gusta mucho leer igual prosa que ensayo. Y me gusta mucho a mí Malú.
es uno de mis autores preferidos. Me parece que ha sido tu Rosa la que lo has citado. Ah, sí, Nagui Mahfouz, sí, a mí también. Me impactó mucho un libro que leí, Mentes Asesinas, no, Identidades Asesinas. Y es de esos que te dejan huella siempre. Y yo os quería hacer una pregunta. A ver, ¿os ha pasado alguna vez que no habéis podido leer un libro? ¿Lo habéis empezado? Muchas veces. Muchas. Y yo no lo acabo. Yo cuando leo por placer, que bastante me ha tocado leer por obligación en mi carrera, ¿no? Entonces, si no me gusta, yo no continúo con él. Pues fíjate, Yo no. que no había libro malo y yo intento. Pues hay libros muy malos, muy malos. Y hay otros, lo que usted ha dicho, como cuando un museo, a mí Dalí es un gran pintor y no me gusta, pues también hay autores muy buenos que igual pues se me hace pesado. Yo si es de un actor conocido, a lo mejor intento 2 o 3 veces, pero Yo lo dejo. no pierdo el tiempo. Lo dejo. Pero habéis leído ¿Cuál? Humberto Eco. Un poquito, sí. Un poquito rey. Sí. Un péndulo de fútbol. Estaba... Paco. La posibilidad de escribir como pues deseo Crónica del Alba, de la Sende, o a Rosita Báñez, el Carteo llamado Veces, de Neruda, o en fin, o el intruso, o el hereje de Delibes, o las patas de Delibes, o sea, escribir algo que le explique conciencia, que transmita, como ha dicho Jorge, no solamente escribir para que quede bien, que no haga tantas frases repetidas, pero que transmita, además de bonito, sobre todo, que transmita, que genere la forma de pensar para coger conciencia, para coger un sentido ético y moral en la vida. Sí, eso ya lo hemos comentado, que hay un argumento que contar, un estilo en el que escribir y una idea con la que incitar, ¿no? Con la que descubrir, incitar a la conciencia, etcétera, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Espera, el micro. Es un modo de resumen que en realidad, claro, la pregunta clave sería ¿cómo hacer posible que los jóvenes, los adolescentes, los niños de 12 años o menos, pasen de esa lectura que les gusta, porque todos más o menos, ya saben, están escolarizados todos, todo el mundo lee, pasar de esa lectura diversiva, por diversión, incluso de cómics, a una lectura de perfección, perfectiva, que es la que, digamos, actualmente os está reuniendo aquí ya concitado, ¿no? De perfeccionamiento, no solo profesional, de temas teóricos y técnicos de cada cual, cada especialidad, de cada ámbito, no, sino esa lectura, esas grandes novelas, Tolstoy, Chekhov, etcétera, que es grandes novelas que saben que ya por la tradición han aportado desde el punto de vista pues no sé, por los conflictos que se manejan, que se resuelven en esas novelas, ¿no? Ya no hablo del ensayo, que sería también otro punto importante. Entonces, ¿cuál es la clave de que un niño, por ejemplo, pase de estas lecturas a estas otras? Por tanto, a mí no me extraña que no vengan aquí, porque concitar escritores médicos de una reunión aquí, pues dirán, madre mía, esto es una reunión que se suda como poco. Claro, y eso al final la respuesta es una cosa personal e intransferible. Y los médicos, a mí lo que me extraña es que los médicos en general no sean escritores, no seamos escritores. Porque todos, el que más y que menos ha escrito, y ha escrito poesías, ha escrito ensayos, otra cosa es que que no se tenga a sí mismo como brillante, evidentemente. Pero yo creo que la mayoría, y es por la cuestión de la propia carrera, la propia, como bien ha explicado fenomenalmente antes Ángel Cuernago, una reflexión tranquila, seria, razonada, también una personalidad especial, eso nos lleva precisamente a la reflexión continua, y de ahí a la necesidad de expresar eso es inmediato. Yo lleva a las lecturas y a la percepción personal, fundamentalmente. No, me parece que lo que habéis sacado es clave, Blanca y tú. Yo, sin embargo, voy a romper una lanza por los jóvenes, porque creo que cambia el paradigma del conocimiento, de cómo adquieren ese conocimiento, y me parece clave. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No creo que haya un chico de menos de 20, 22 años que haya leído Los Miserables, no lo creo. Pero que hayan visto la película, esa última película, y que les haya encantado y qué tal, habrá muchos. Entonces,
¿Cómo podrías hacer que después de verlo? Ese es el kit, pero no es lo mismo ver la película por el formato, para nada, ni conforma el pensamiento, ni conforma la forma de estar y de ser, ¿no? Pero lo que están dando, lo que se está comiendo ahora es el consumo rápido de Los Miserables. En 1 hora y media hemos ventilado. Es un lenguaje distinto. Mira. O, por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? Nosotros tenemos la idea del periódico en el cual vemos el artículo, cogemos la columna, el artículo de fondo y tal. Sin embargo, el conocimiento de la noticia, mis hijas lo tienen antes que yo por Twitter. Mucho antes. ¿Cuál es el problema? Que Twitter son 3 cosas. El análisis, esa parte perfectiva que tú decías, ese análisis lo pierden. Ese análisis se pierde, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo que ahí está buscar las nuevas fórmulas. Se ha cambiado, el consumo se ha cambiado, es un consumo rápido de la idea, no te metes dentro, no lo difuminas, pero bueno. Y también yo creo que eso, por Twitter eso es las noticias que te quieren dar. Bueno, eso es otra. Porque si todo lo que sale en las redes sociales te lo crees. Eso es que Twitter es libre y está manipulado hasta el infinito, ¿no? También los periódicos están manipulados. También, por supuesto, y la tele. Yo creo que leer es mucho más que conocer. Y ese mucho más es lo que se está perdiendo. Quien ha leído Los Miserables y quien ha visto la película sabe la diferencia que hay. Yo ahora esta última semana, quien lee Tenemos que hablar de Kevin y quien ve seguidamente la película, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la interpretación que se hace desde la película no tiene nada que ver a la que se hace desde la novela, ¿no? Tienen conocimiento, pero se pierden todo. Claro, eso por supuesto. Yo hablo de qué está pasando y si tenemos que modularlo, ayudar a modularlo. Yo te debía, Blanca, mi opinión a lo que habías preguntado. Entonces iba dejando para que no se pierda. Bien, yo creo que el libro manual, su competidor no es el ebook, sino las tecnologías. El acceso a las nuevas tecnologías que cambia adquisición de habilidades en lugar de la adquisición de reflexión y conocimiento. La adquisición de habilidades da una satisfacción inmediata, lo otro exige más esfuerzo y más tenacidad. Y ahí hay un problema, por una parte. Después, los sistemas educativos han pasado de aquella idea de Giner de los Ríos, por ejemplo, con la residencia de estudiantes, fomentar el arte, la cultura, el desarrollo intelectual, ha quedado anulado. Tenemos una laguna. Yo estoy leyendo ahora un libro que no lo recomiendo porque es muy denso, muy largo, que es El cura y los mandarines. Es de Gregorio Morán y es un análisis periodístico en profundidad, con cantidad de datos y de nombres que es muy difícil de retener, pero que abre un horizonte nuevo. ¿Qué ocurrió en España del 1962 a 1980 y tantos, más o menos? Que hubo una anulación de toda iniciativa intelectual que fuera rupturista o que marcase una evolución importante. Hay un autor que es Luis Martín Santos, que tiene El tiempo perdido, que hizo una novela magistral y que prácticamente es desconocida. Y de alguna manera hubo, por ejemplo... Luego Tiempo perdido es la segunda que no llegó a editar. Es Tiempo de silencio es la primera y la segunda la estaba terminando Tiempo perdido y murió con 40 y tantos años en un accidente de tráfico, ¿no? Bien, de algún modo los colegios mayores dejaron de existir. El colegio mayor no era una residencia de estudiantes donde se vivía y se habitaba, sino se participaba de acciones divulgativas, de conferencias, etcétera, etcétera. Había más profundidad en eso. En cierta medida hemos hecho un cambio y hemos impulsado enormemente todo lo tecnológico y todo lo inmediato. Yo veo, en el mundo en el que me muevo, en mi mundo de deporte de la mañana y tal, que hay un hedonismo terrible. Los jóvenes leen poco, pero horas en el gimnasio meten a punta de pala. Es que aquí el que no tiene, me vais a perdonar la expresión por un poco dura, pero el tío de 20 años que no tiene tetas está frustrado. Tiene que tener un tórax armado y tal, que tampoco corresponde con los modelos de belleza masculina de la época grecorromana. Es decir, que hay... Y todo ese tiempo y todo eso no se podía combinar. Como misión,
como padre, como pediatra, ¿no sería interesante enfocar que los niños repartan el tiempo equitativamente entre un montón de actividades? ¿Qué ocurre cuando vamos a un restaurante? Cuando yo era más joven, los hijos los dejábamos en casa. Ahora todos van con los niños, pero los niños se cansan. Entonces sacan los papás el tablet o la tablet, no sé cómo preferís que lo llamemos, le entregan al niño con los juegos. ¿Qué ocurre cuando uno sale a cenar a un lugar modesto donde acuden jóvenes a su bocadillo los viernes por la noche? Hay 6 personas y están con 6 teléfonos, no están hablando entre ellos. Es decir, a cambio del impulso tecnológico que ayuda a adquirir grandes habilidades y una velocidad en el manejo de los medios de información y el acceso al conocimiento, estamos dando eso con una superficialidad hacia el conocimiento. No existe la profundidad que exige la lectura, de reflexión, ya no hablo de meditación, de reflexión, de amplitud y tal. Pues a lo mejor los grandes gestores de esta sociedad tendrán que ir pensando en hacer eso, ¿no? No lo harán nunca, no les interesa. Bueno. Oye, por aportar una nota de optimismo, ¿no os parece que esta reflexión que estamos teniendo es una reflexión que se ha repetido a lo largo de la historia siempre? Sí. Sí. Que la gente que llega a nuestra ojalá sea eso. se queja. Yo creo que es eso. Amargamente. Es lo que he dicho yo antes. Sobre las cebolletas. Sí. De espíritu, de todo esto que estamos hablando, de la generación que les sigue. Corregidme si no sé si la Séneca, hay una cita por ahí que se queja amargamente de lo mismo que nos estamos comentando nosotros ahora. Sí. Hace 2000 años. 500 años antes de Jesucristo está recogido eso. Yo también quiero hablar. Por uno de los filósofos. Está Pepe Iglesias detrás, que no lo dejamos. ¿Eh? Hay cosas que sean más o menos perfiladas, pero hay una cosa que en la historia no ha pasado nunca. Es la inmediatez de lo visual y acústico. Eso es lo que yo decía. Los medios de comunicación, eso no está. Y desde el punto de vista evolutivo, los dos sentidos que más se han desarrollado ha sido el ojo, se ven los cerebros de los animales, los pájaros, que prácticamente el 40 o el 50% solo es ojo, y el acústico. Y hoy la inmediatez de lo visual y de lo acústico no ha pasado jamás antes. Toda la lectura es muy lenta. Adquirir un conocimiento a un niño no le puedes exigir que lea, le puedes exigir, pero no lee porque es muy lento. Y un niño lo que quiere es ver y que pase rápido. Y eso es lo que pasa hoy en toda la televisión, todo bla bla bla, y una cosa nueva y otra cosa nueva, y no se adquiere, no tiene uno la paciencia, no tiene uno de adquirir conocimientos y la lectura es lenta. ¿Por qué los médicos escriben? Pues porque están acostumbrados siempre a leer. No sé qué pasará cuando dentro de 40 años tanto los médicos ya no lean, o apenas lean. Pero lo cierto es que esa inmediatez eso no ha pasado jamás. Y eso lo que no sé yo es qué solución puede tener. Porque el enseñar visualmente y acústicamente y rápido, no, ya se ve. Pepe, una pregunta. Tú que vienes de Alemania, ¿tú ves diferencia entre una sociedad y otra desde el punto de vista de la lectura? En Alemania se tiene más costumbre de leer, pero los niños les pasa igual. La gente joven es todo lo que sea sonido y todo lo que sea visual y que pase rápido y juegan y hacen vacaciones, están con los trastoconos todo el día. Duermen con ellos, hablan con ellos. ¿Y es por qué? Porque se ve. Si el trastorno no tuvieras que pensar y escribir normalmente, no se usaba, pero ya incluso el idioma con lo que escriben ya es un idioma taquígrafo. Es decir, pero lo que quiere es que pase rápido y que se vea rápido. Y eso es, ya digo, desde el punto de vista evolutivo se puede ver hasta los pájaros. Los pájaros les divierte ver cosas, que a los animales igual, y se orientan viendo, y tiene que ser muy inmediato. Y eso es lo que no ha pasado, yo creo que jamás en la historia. Lo que no sé es cómo se puede...
cómo va a acabar esto. Yo muy brevemente sobre yo creo que la sociedad ha sido cíclica, efectivamente, pero nunca como ahora, y generalmente en los ciclos han tenido mucho que ver los poderosos y los oprimidos. Entonces, nunca como ahora se ha podido influir en la sociedad precisamente por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están en manos de determinados poderes, que son los que nos manejan. Y yo creo que estamos en una crisis social precisamente por eso, porque los poderes, que son poderes económicos, se han preocupado fundamentalmente de atesorar cada vez más dinero sin preocuparse demasiado del ciudadano de a pie. Ahora no tenemos herramientas para ser felices. Yo creo que nos han preparado para ser consumidores. Y somos consumidores para producir beneficios. Yo creo que ese es el fundamental problema actual. A las dictaduras, a las democracias, a las oligarquías, etcétera, etcétera. Es decir, ellos saben que actualmente se gana dinero con lo audiovisual. Y eso está hipertrafiado respecto a... Nos manejan. No solo ganan dinero, sino nos manejan con eso. Claro, lo manejan para hacer. Pero eso lo han hecho. Antes manejaban de otra forma y antes... Por eso lo de la democracia, que casi ya es político, no solo es que democracia, es que los grandes oligarcas ya se están... los canadienses aprovechándose los medios que tienen ahora para hacerse más ricos y manipular más a la gente. Pero ya digo, lo que desde el punto de nuestro vista así nuevo es, para mí, es lo audiovisual y la emisión. O sea, sería un cambio ontológico, entonces. A mí, yo tengo un amigo que es abad de un máster de ciencia, y hablando de estos temas, me decía, no te preocupes, ¿cómo van a ver mis hijos y todo esto? Me dice, no, ellos son el hoy, tú eres el ayer. Pues parece que me va a dar esto, pero sí, son las 9. A mí, no sé a vosotros, se me ha pasado impresionantemente rápido. Pensábamos que a lo mejor, ¿cómo íbamos a llenar de contenido esto, verdad? Creo que nos ha faltado tiempo y que estaríamos aquí más tiempo. Os agradezco mucho al público las intervenciones. Siento a los de Internet que se me ha ido el chat y no sé si habéis hecho muchas o pocas preguntas. Siento esta vez no he podido transmitir las preguntas de Internet. Al final yo querría dar una idea positiva, ¿no? Que bien, es verdad que, no sé, decía Rosa al principio que igual somos abuelos cebolletas y esta crisis no es una crisis sociológica, sino que es una crisis más personal, ¿no? Es decir, bueno, la crisis ¿de qué nos viene esta visión del mundo? Pues igual de la edad, no lo sé. El hecho de que nos preocupe que nuestros hijos lean, que yo creo que ha sido la preocupación fundamental, pues yo creo que todos los que leemos mucho pues la tenemos y bueno, pues se ha servido la reflexión para que, no sé, por lo menos, no sé, hayamos hecho un poco de catarsis, no sé si para mucho más. Bueno, y por último, de verdad, agradecer a Ángel, a Rosa, a Chema y a Alejandro que hayan estado aquí y que hayáis estado muchas veces. Es decir, ya he comentado en otras ocasiones que hay un grupo de médicos, está también Pepe aquí, a Paco te invito cuando quieras, que tienen o tenemos esa, perdónanos la palabra, vena humanista y que hablamos de lo divino, de lo humano y sobre todo lo que tiene que ver con el hombre, que es lo que nosotros tratamos también, ¿no? Y nada más, mañana deciros que tenemos otra sesión así, que estará Carlos, al que le doy la bienvenida a la UNED de nuevo. La enhorabuena por tus libros, espero que estéis, los que estamos aquí hoy también, para poder seguir hablando de esto. Y además de Carlos vendrán La Puerta Pintada y La Puerta Pintada también. Tanto Diego Caras Susan como Blanca Aldanando, que como sabéis han publicado un precioso libro pintando la puerta que está despintada, que la puerta del juicio, la puerta del juicio. Pues entonces hasta mañana y bueno, mañana a ver si os hacéis fotos, igual os tocan los libros de estos señores y de Carlos. Muchas gracias.